tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Platicando con Teoría esta tarde de lunes. Bueno, pues ¿qué tenemos en las noticias? Pues tenemos muchas cosas, tenemos el tema económico, tenemos el tema de la selección nacional, por llamarlo de alguna manera, no es el tema de la selección nacional, es el tema alrededor de eso. Y decíamos otra vez, el fútbol tiene una característica particular, decía ya por los años 90, decía Jorge Valdano que el fútbol era lo más importante de las cosas que no tenían importancia, y tiene toda la razón, porque el fútbol es un reflejo de la sociedad. Hoy vale la pena leer en el Milenio, en el diario Milenio, lean por favor a Carlos Puig y a Jorge Castañeda, hablan de dos temas distintos pero hablan exactamente de lo mismo. Por una parte, Jorge Castañeda habla del tema de la extradición, de por qué México no extradita delincuentes, y una cosa es por un tema de un nacionalismo mal entendido, de decir, nuestra justicia, nuestro sistema es igual de calidad que el de enfrente, que en el caso de Estados Unidos de América, y por lo tanto nos sentimos humillados si hacemos la extradición, con las consecuencias que ya vimos. Pero por otra parte, de lo que hablaba Carlos Puig, es de criticar la actuación de la selección nacional o criticar la actitud, y hoy lo que ocurrió en la mañana del entrenador de la selección nacional, se considera traición a la patria, ¿no? De decir que México hizo, bueno, no México hizo trampas, sino que las trampas favorecieron a la selección nacional, o que la actitud del entrenador es deplorable, se considera una falta a la nación. Consideramos traidor a quien denuncia las cosas malas. Eso es un gran problema que tenemos como sociedad, y el fútbol refleja esos problemas que tenemos en nuestra idiosincrasia. Por otra parte, el tema de economía, pues la economía no cede, el dólar sigue subiendo, las bolsas se caen, pasa en todo el mundo. México es de las economías que mejor ha resistido el vendaval económico, tenemos una depreciación mucho menor a la que tienen países como Chile, Uruguay, Argentina, en fin, pero pues no es consuelo, la depreciación sigue, más bien la apreciación del dólar, no es la depreciación de nuestra moneda, la apreciación del dólar, y las turbulencias económicas siguen. Pero algo muy interesante es el artículo de Macario Schettino hoy en El Financiero. Habla de esa desigualdad que hay. Los últimos índices nos reportan la desigualdad económica que existe en México, y de eso estábamos platicando la semana pasada, esa desigualdad que hay entre ricos y pobres. Hoy lo toca Macario Schettino sobre esa desigualdad en América Latina, esa desigualdad que nos impide crecer cuando vivimos hoy en día, nos guste o no, vivimos en la mejor economía del mundo, es decir, la mejor economía, el mundo vive en la mejor economía que ha tenido en su historia. Los números no mienten, el mundo está mejor que nunca, la economía en el mundo, hay menos guerras, hay menos hambre, hay menos pobreza, la expectativa de vida es muy superior. Sin embargo, América Latina no ha llegado a esa economía que se espera. ¿Cuál es la razón de que no crezcamos? Lo analiza hoy Macario Schettino, y habla de un libro muy interesante, un libro de él, El fin de la confusión, un libro que analiza ya en concreto toda esa situación. Es algo que vale la pena leer. Y bueno, pues ya pasemos a nuestro programa, pasemos con nuestra invitada. Tenemos a la directora general de Normatividad Mercantil, general de Normatividad Mercantil, o directora de la Dirección General de Normatividad Mercantil. Se me hacen problemas los títulos, pero es así, ¿no? Directora General de Normatividad Mercantil. Exacto, Directora General de Normatividad Mercantil, Elsa Regina Ayala Gómez. Elsa, la verdad, agradecemos que estés con nosotros, la verdad es un gusto que estés con nosotros, que estés en el canal y que estés principalmente en este programa. La verdad, estamos muy honrados con tu presencia, y más porque pues la actividad que tienes es una actividad importante. En tu dependencia no hacen los clips, no hacen los sobres. Se me ocurrirían 10 dependencias que te podría decir, no, tu dependencia no es inútil como tales, pero tendrías que solamente hacer una sonrisa y no me dirías ningún comentario y nos meteríamos en problemas. Así que tu dependencia no se encarga de hacer los clips, tu dependencia tiene a su cargo algo muy, pero muy importante, ¿no? Tenemos el tema del comercio. De entrada, a ver, te quisiera decir, tu dependencia no es política, corrígeme, no es política, o sea, no hay manifestantes generalmente, no hay manifestantes, no es el tema de PGR, no es el tema de CEP o algo, es un tema mucho más sensible y que se traduce en la economía del país, ¿no? ¿Podríamos decir qué cosa es la Dirección General de Normatividad Mercantil? Mira, básicamente la
la Dirección General de Normatividad Mercantil, de lo que se encarga así de lleno, es facilitar la vida corporativa de la empresa. Y ahí entonces tenemos el contexto desde que tú le das un nombre a una empresa, desde que se crea, desde que se registra, como nosotros cuando nacemos y nos registran en el registro civil, igual registras una empresa cuando nace, tienes toda la historia de la empresa, todos los procesos que sigue la empresa, hasta que se liquida o se disuelve, ¿no? Y entonces nosotros facilitamos todos esos procesos y nosotros llevamos todos esos controles, digamos, dentro de la economía del país. Hace muchos años, allá por los años 70, tú todavía no nacías, yo ya estaba acabando la prepa, creo, pero no es cierto, pero allá por los 70 se consideraba, al empresario se consideraba, pues no sé si enemigo, pero era el rico burgués que dañaba la economía y se pensaba al rico como rico MacPato, ¿no? El gran terrateniente y demás, y hombre, se veía mal al empresario, pero además se veía mal al tema de la inversión extranjera. Inclusive la legislación allá por los 70, la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, ya nos decía todo, como que de pronto se había perdido el sentido de la importancia de los empresarios, y que empresario no es el señor Slim, el señor Azcárraga, claro que son empresarios muy importantes, pero empresario es el señor que tiene su fondita, el señor de los jugos, y que en los últimos años, estaré hablando, no sé, tal vez en los últimos 20 años, como que la política del gobierno, hay muchas políticas erróneas de los gobiernos, como en cualquier parte del mundo, pero que en este tema en particular, como que se han enfocado al tema de entender que el comerciante es importante y que se le tiene que apoyar, y que es el motor de la economía. Mira, básicamente en nuestro país el 80% de la economía lo mueven las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y ellas requieren muchísima atención, muchísimos cuidados, no solo para crearse, sino también para desarrollarse, para ir evolucionando, para transformarse en algo más. Son la base de la economía del país. Entonces, si no te abocas también a los pequeños aspectos dentro del mercado mercantil, pues pierdes muchísimo de la fortaleza del propio país, ¿no? Hace unos años yo estaba dando una plática y yo lo que decía era, pues ¿cómo podemos hablar del tema de competitividad cuando un empresario en México, estoy hablando de hace 10 años, un empresario en México para constituir una empresa, quiere poner una empresa, cuesta más de $1,000, se va a tardar 2 meses en constituirla, o sea, en firmar ante el notario o el corredor público, se va a tardar un par de meses, y después para que salga registrado se va a tardar otro par de meses, y eso es para empezar a jugar, o sea, más de $1,000 y unos 3-4 meses para empezar a jugar, o sea, todavía no facturas, Sí. Y luego, bueno, era darte de alta en Hacienda con todos sus papeles, todo ese rollo. Contra el empresario de Delaware en Estados Unidos, que se tarda 4 horas y $200 y ya arrancó. Han cambiado las cosas, Sí. han cambiado mucho, y antes ya de entrar al tema de nuestro programa del sistema electrónico, me gustaría decir, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cuál ha sido la política para cambiar todo eso? Mira, de entrada nosotros pertenecemos a un mundo, ¿no? O sea, no estás aislado y el tema comercial pues es el más vinculado con todos los países. Entonces, si tú no tienes una facilitación dentro de esos procesos, pues difícilmente puedes darle a este país la fortaleza que requiere. Entonces, pues tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir conforme nos lo demanda el propio desarrollo del mundo. Entonces, te puedo decir que por lo menos nosotros nos hemos abocado a la digitalización de los procesos, buscar la simplificación, buscar reducir costos, pero son muchos procesos, entonces también hay que ir generando las sinergias entre las diferentes autoridades, es todo el proceso que te lleva a constituir una empresa y que ésta permanezca, porque no es solo constituirla, ¿no? Es también que permanezca en el tiempo. Y hay también pequeños empresarios que no requieren constituir una empresa, pero que requieren facilidades, ¿no? Y por eso ahora la política de la Secretaría de Hacienda, del RIF, del régimen de incorporación fiscal, o las facilidades que da el INSS para que la gente que trabaja en estos pequeños negocios pueda tener acceso a la seguridad social. O sea, son muchos aspectos que mueven la economía del país que no pueden solo circunscribirse a la creación o no de una empresa como tal, ¿no? Entonces hay que cuidar todo. Sí, creo que, y ahorita lo platicaba con tu personal, platicaba del tema de, que ahorita entraremos, el tema del CIGED, y que decían
pues sí, he avanzado y me preguntaban que si yo tenía problemas con el SIGEL, decía, tal vez sí, depende de qué punto de vista lo veas. Si ves lo que nos falta por avanzar para hacer una economía ágil, de toda esta vocación que como sociedad tenemos hacia las formalidades, los trámites, las solemnidades, pues falta muchísimo, demasiado. Pero si te vas hacia atrás, lo que hemos avanzado también es un mundo. Es como el que corre medio maratón, y piensa qué va a pasar para correr el maratón. Y dices, demonios, me faltan otros 21 kilómetros, es un mundo 21 kilómetros. Pero si lo ves hacia atrás y dices, oh, pero corrí 21 ya. O sea, ¿me entiendes? ¿Y qué es el punto? Yo les contaba ahorita a los chicos de economía, me decían que si veía lento el sistema de SIGEL. Digo, bueno, si tomamos en cuenta que cuando yo pasanteaba iba a buscar el folio y que doña Chonita no encontraba el folio, y ya que Chonita encontró el folio, pues resulta que la hoja se la habían arrancado. ¿Por qué? Porque con eso había envuelto su torta de aguacate y que tenía que hacer una cola. Y yo me acuerdo en diciembre con toda la fila de testimonios y demás, pues ya hay un gran avance, ¿eh? O sea, y ustedes lo contabilizan, ustedes lo ven en números, porque pues yo lo veo desde afuera, pero tú seguramente, ustedes manejan estadísticas, manejan números, ven que ha habido un avance, ¿no? Sí, o sea, sí es real, sí es tangible. Mira, sí, por ejemplo, hablando del Registro Público de Comercio, ¿no? que es un poco el ejemplo que manejabas, pues hace 13 años se implementó la primera modernización, la primera sistematización del registro. Y el registro fue un boom en ese entonces porque pasábamos de los libros, ¿no? Del librito, de donde transcribíamos, dependíamos de que se entendiera de entrada, ¿no? La letra del registro, sí, la letra era una maravilla, interprétalo. Cómo resguardábamos esos libros. Ahorita el reto con los registros públicos es la conservación de libros que tienen pues antecedentes desde, Porfirio Díaz, ¿no? O sea, hay una joya ahí importante. Pero al final sí se ha hecho ya una parte de modernización, pero hay que seguir avanzando. O sea, esto es un esfuerzo constante, no puedes quedarte ahí, y eso es en lo que estamos trabajando. Sí ha habido avances y hay que seguir. Y ahora te preguntaré, ya antes de entrar al tema específico, ¿cómo estamos en relación al mundo? Digo, no así en concreto, no digan, bueno, comparado por tal, pero en términos generales, ¿vamos bien, vamos muy atrasados? Mira, yo creo que hay temas en donde podemos seguir avanzando, es decir, hay temas donde estamos un poquito más rezagados y hay temas en donde somos punta de lanza. Entonces depende desde qué perspectiva lo quieras. O sea, bueno, entonces eso me está hablando muy bien, o sea, que significa que en unas cosas vamos muy bien, supuesto, y en otras no estamos perdidos. No es que estemos perdidos, simplemente necesitamos redoblar esfuerzos, ¿no? Para podernos poner al nivel, pero no estamos, o sea, yo te puedo decir que no estamos en los peores niveles, ¿no? Comparándonos con otros países. Simplemente hay que ir perfeccionando las estrategias, y hay elementos o hay puntos en donde somos pioneros y somos punta de lanza y somos referencia internacional. Oye, que eso es muy importante. Ahora, también no se podría, ¿no? O sea, la principal prueba de que tengo que como funcionario no vienes a contarme unas cifras alegres y ¿verdad? Es porque sería imposible, porque con todas las relaciones económicas que tenemos, con todas las operaciones, por ejemplo, una indiscreción, tú te la vives viajando, porque tienes que estar en interrelación con muchas otras cosas. Si estuvieras con tus libritos y tu caligrafía, eso pues simplemente sería imposible, ¿no? Sí, la verdad es que lo que hemos buscado es que sea una operación dinámica, ¿no? Que conozcamos la realidad de cada lugar. Eso es bien importante, porque luego nosotros como servidores públicos pues como que nos quedamos en una visión y no necesariamente es lo que pasa allá afuera. Entonces tienes que ir a captar la realidad, a ver las necesidades, a platicar con la gente que vive el día a día y la sufre, para que puedas, las alternativas que tú das como funcionario público, que sean realmente la opción que va a solucionar los problemas que hay allá afuera, ¿no? Y no que tú, con tu teoría de quien quieras, ¿no? Sí, te inventaste un diseño ahí increíble. Entonces, creo que esa es una estrategia que estamos siguiendo nosotros y que nos parece lo más adecuado para adaptarnos a la realidad y a las necesidades del país. No, hombre, mira, a mí me pasa en un tema teórico, a mí me encantan los temas teóricos, el tema de las unidades civiles. Me encanta que nuestros doctrinarios citan a la teoría de Boniface y todo eso, y es padrísimo, porque el señor se murió hace más de 100 años, y en Francia, bueno, ya ni quien lo lea, ¿no? Pero aquí somos muy solemnes y muy pegados a eso. Y ahora lo que, ya en el tema, ¿qué están haciendo ustedes? Ya sé que están
están trabajando algo, ya sé que están haciendo mucho, pero ¿qué están haciendo en ese tema de los sistemas electrónicos? Explícanos eso, porque bueno, uno que nació con el Atari y que su conocimiento era Atari y el fabuloso Fred. Cuéntanos, ¿qué demonios están haciendo en ese tema de sistemas electrónicos? Mira, mi dirección general, como te decía, facilita todos los procesos de las empresas. Entonces nosotros realmente todos los procesos los hemos sistematizado. Entonces te puedo hablar de, no sé, 6, 7 sistemas distintos que tienen que ver con los procesos de las empresas. ¿A cargo de tu dirección? A cargo de mi dirección, sí. Oh. El reto es hacerlos funcional, que la gente los conozca. Es romper paradigmas. Porque pudiera parecer muy sencillo que por parte del gobierno se facilitaran los procesos digitales. Sin embargo, la ciudadanía no siempre los acepta tan sencillo, ¿no? Es muy difícil que una persona que tiene una seguridad absoluta en el papel o en una firma autógrafa, al día siguiente te diga, sí, va y yo me meto a internet. No toda la gente conoce el internet, es decir, no todos están tan familiarizados. Entonces, esa es parte del reto de la digitalización. No es solo meter un sistema, sino que realmente este sirva, que realmente se utilice, que se entienda, que sea sencillo. Entonces, por eso te insisto, no es un único esfuerzo, sino que tiene que ser un esfuerzo constante de acercamiento, de capacitación, de implementación. Todo sistema tiene mejoras y todo sistema tiene errores que hay que estar atendiendo todos los días. Entonces pues a eso nos hemos abocado, ¿no? A tratar de que las cosas sean mucho más sencillas y que estén mucho más cercanas del ciudadano, pero es también una reeducación del ciudadano. No, bueno, pero aparte, independientemente de que ahorita me contarás ya de tus sistemas, de todos esos sistemas, ya el aspecto técnico o jurídico, pero yo quisiera ir a un tema más cultural. Resulta que todos somos como, no sé, el típico que se queja con la esposa de que la esposa no sabe cocinar y dice, ay, por favor, tu mamá, de pronto se le olvidó cómo vivía antes y ahora ya de pronto resulta muy exigente el señor. No, me han contado que las cosas pasan. Pero de pronto como que, y yo lo veo porque yo soy usuario de esos sistemas, y me quejo de que el maldito sistema es tardadísimo porque llevo 6 minutos aquí esperando y no funciona, y que seguramente no soy el único loco, seguramente tienes muchas quejas de ese tipo de... O sea, es incomprensible que la Secretaría de Economía se tarde un día en darme la denominación. Claro, antes Relaciones Exteriores, cuando le tocaba, se tardaba 2 semanas e igual estaba equivocado, pero ahorita un día es insoportable. Entonces, tenemos una tendencia a quejarnos de que el sistema moderno falla porque ni tan rápido que es, pero aparte, yo no sé si funciona en todo el mundo, pero sí en América Latina y principalmente en México, ese amor, te lo decía hace unos minutos, esa devoción que tenemos por lo que tú acabas de decir, por el papelito, por la solemnidad, por la formalidad. Por ejemplo, si tú ves el derecho romano, la época de las 12 tablas y la solemnidad era la época más atrasada de Roma. Porque a todo el mundo le encanta citar el derecho romano, así como si hubiera sido 4 años, no, fueron 1000 años, donde hubo una evolución, pasó una formalidad exagerada al sistema donde los pretores decían el derecho y eran más ágiles. Entre más civilizada sea una sociedad, menos formalidad tiene, ¿de acuerdo? Y ahora, como que somos una sociedad que nos asusta y le buscamos los defectos a los sistemas de todo eso de modernidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo pudiste combatir o tu dependencia o el gobierno, cómo puede combatir ese tema cultural? Porque seguramente te has enfrentado, no me digas que no. Mira, pues es todos los días, ¿no? Salvo los sábados y domingos que no trabajas. Exacto, es todos los días. En realidad el reto está en que la gente empiece a tener confianza en los sistemas y que entienda que, por ejemplo, una firma electrónica es mucho más segura que una firma autógrafa. Una firma autógrafa pues, es muy fácil falsificarla, ¿no? O sea, es muy, muy fácil. Una firma autógrafa bajo ciertos principios, nosotros utilizamos los sellos de tiempo, ¿no? Que tienen estas líneas, estos caracteres únicos que te permiten dar esta certeza, son mucho más seguros que esta firma autógrafa, ¿no?
O el que tenga el sellito clásico, ¿no? Del registro, el moradito, donde dice que es del registro público. Y se te perdió el documento y ya me dice seguro. No, y además, bueno, pues cualquiera puede comprar un sellito moradito en cualquier lado, ¿no? Entonces, sí es una chamba de todos los días, ¿no? No es un trabajo fácil y la gente poco a poco se va acostumbrando. Lo que hemos hecho es primero introducirlos de manera optativa, ¿no? Tú tienes la opción de acudir a la ventanilla y hacer el trámite ordinario como siempre, ¿no? Porque así te sientes seguro. O puedes acudir al internet y hacer el trámite, ¿no? Cuando empieza a moverse ese medio y empiezas a tener esa experiencia y empiezas a darle confianza a ese proceso y ves que es mucho más sencillo, que no te está pasando nada, que no se acaba el mundo, ni que ¿no? Explotaste ni nada por el estilo. Ni genera cáncer. No pasa nada, y que pudiste hacer el trámite y demás. Entonces eso se va a generar, va cambiando, ¿no? Se va moviendo, pero es un proceso y son procesos que hay que ir nosotros empujando. Nosotros tenemos que dar esa confianza. Los sistemas tienen que tener, si bien son sistemas y deben facilitar, no deben de perder la certeza jurídica, ¿no? Sí. Y eso es algo en lo que nosotros trabajamos. Entonces, solo es poderlo transmitir y que la gente lo pueda vivir, que vivan esa experiencia, que se den la oportunidad de vivirla, y entonces poco a poco van migrando hacia ese lado de la tecnología. Y porque ¿no? aparte es una interrupción. En algún momento No. lo vamos a tener que hacer forzoso. ¿Por qué? Porque hay gente, ¿no?, que si no lo haces obligatorio, entonces nunca lo va a hacer porque es una zona de confort, porque yo para qué me muevo si así siempre lo he hecho, ¿no? Claro. Y eso es una mentalidad. Entonces, Perdona que te interrumpa, no seas malo, podemos ir sí, a una pausa. Es que por eso tengo problemas con la autoridad, porque mi productor es así, pero me está mandando una pausa. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, ya estamos aquí de regreso Platicando con TVIA, con Elsa Regina Ayala Gómez, y directora general de Normatividad Mercantil. Ya me aprendí el título y aparte déjame contarles que es la autoridad que me supervisa, ¿eh? Entonces, y no me sé bien el nombre. Entonces, me estás contando de ese tema cultural. Parece que tarde o temprano tienes que emigrar porque pues, no te vas a quedar ahí, tienes que hacerlo. Y fíjate, allá en el siglo XIX, ahí estaba yo muy chiquito, pero ahí en el siglo XIX había un movimiento, el ludismo, los luditas que eran divertidísimos porque estaba la revolución industrial y entonces estaban en contra de que hubiera telares porque cerraba fuentes de empleo, y entonces destruían los telares. Entonces es muy divertido, todo el mundo trae un ludita en su corazón,
porque estás en contra de lo que tú dices, estás en tu zona de confort. Sí. No creo que cambies porque, pues en el libro que estudié yo de hace 100 años, pues dice que es así y que va el sellito y que todo el rollo y el registro. Me mataste mi libro de Derecho Registral Mercantil, me lo mataste cuando apareció el SIGER, entonces pues ya nada de eso sirve. Pero bueno, ahora, ¿por qué no nos cuentas ya tus sistemas electrónicos, los sistemas electrónicos que tienen tu dirección, para entender de qué es serio? O sea, o es nada más algo excéntrico que se les ocurrió, o tiene un beneficio. Mira, de entrada, y el primer trámite que tú tienes que hacer cuando vas a crear una empresa es darle su nombre, ¿no? Como te decía, cuando tú naces, pues tu nombre y te registran en el registro civil, así lo mismo. Nosotros, para cuando vas a constituir una empresa, primero tienes que definir cómo se va a llamar y tiene que ser diferenciado. Eso es un tema bien importante porque no siempre se entiende. Parecería que es a capricho de la autoridad que tú autorices o no una denominación, ¿no? Pero tiene que ser diferenciada. ¿Por qué? Porque después con eso tú te vas a inscribir en un registro donde vas a tener un folio específico para esa empresa y entonces si hay una confusión en el nombre, pudiera haber un traslape de la información de la vida de esa empresa. Entonces no es un capricho de nosotros, sino que tenemos que tener mucho cuidado en que realmente sea una denominación diferenciada. Y hay ciertas reglas que cumplir bajo los principios legales. Entonces el sistema es un sistema electrónico, solamente lo puedes hacer vía electrónica, es un trámite que vino de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaría de Economía a través de una reforma mercantil, y lo que permite es que tu vía que volvió electrónica... a donde debía pertenecer. Sí, bueno, es que tenía muchos años de estar en Relaciones contexto Exteriores, histórico, exacto, más bien fue un contexto histórico el que lo ubicó en Relaciones Exteriores por un tema de inversiones, ¿no? Primero lo querían diferenciar por un tema de inversión o no, y en realidad pues, tenía otro sentido. Lo llevamos nosotros, es electrónico, es gratuito, es un sistema 100% gratuito, que lo que hace es que tú das opciones para dar el nombre que le quieres a tu empresa y entonces nosotros en el análisis de las bases de datos que tenemos determinamos si se puede o no se puede y con base en eso tú ya tienes una autorización o se te rechaza y tendrás que darnos algunas otras opciones para que nosotros lo dictaminemos y te digamos si se puede o no llamar así tu empresa. Que déjame hacer un paréntesis, eso costaba el equivalente a $50 y te tardaba 3-4 días. Costaba 900 pesos, costaba 900 pesos, era un trámite que se hacía presencial en la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues todo era manual también, para Relaciones Exteriores es un poco complejo porque pues había que hacer muchos cruces, ¿no? Y que yo me acuerdo que cuando empezaron el sistema digital en Relaciones Exteriores, te podían autorizar ahí el nombre, lo cual no significaba que ese nombre te autorizara, porque tenías que ir a la ventanilla y que en la ventanilla igual resultaba que se habían equivocado, así tranquilo, y tardaba 3-4 días. Sí, bueno, según yo tardaba como 3 días, pero ahorita tenemos casos, por ejemplo, de ese tipo de autorizaciones que se dieron hace mucho tiempo y que tienen un traslape, ¿no? Entonces ahorita estamos haciendo estas resoluciones también jurídicas de qué nombre se te prevalece, exacto, cómo modificamos, cómo le damos viabilidad y certeza a ambas empresas que ya se constituyeron. Entonces por eso te digo, puede parecer un trámite sencillo, puede parecer un trámite caprichoso, sin embargo es lo que le va a dar la identidad a la sociedad y así debe entenderse. Es gratuito, entonces eso eliminó muchísimos costos y nos hizo subir los indicadores de competitividad de manera exponencial. Es que eso es absurdo que para empezar, ya olvídate, para constituir la sociedad, para que apartar mi nombre, entro pagando ya 900 pesos. Ya, Nada. Sí, ahora ya es gratis y tardas, ¿qué? ¿Un día? Tenemos 2 días para resolverte, pero te puedo decir que nos llegan de entre 3,000 y 5,000 solicitudes diarias. ¡Wow! Es un mundo. Y tenemos 2 días para resolverlas. Entonces, procuramos ir siempre en tiempo. Es muy raro solamente cuando hay un problema tecnológico o un problema ajeno totalmente al proceso, nos llegamos a retrasar, pero 48 horas, en 48 horas para que tú tengas tu denominación en tu email, ¿no? Tú puedes bajar tu autorización, tiene firma electrónica y sello digital, ¿no? Con el reloj atómico es todo un proceso, ¿no? Que te da esa certeza jurídica de que es válido y que lo está emitiendo la autoridad. Entonces ya, ahí ya, tu sistema va ganando 1-0 al pasado. Eso es uno. Después... Es el más sencillo, por decirlo de alguna manera, es el inicio. Es el primero. Ajá. Es el primero. No sé si es el más sencillo, es el primero, ¿no? Después tú tienes que constituir tu sociedad, vas con un fedatario público, constituyes tu sociedad, tú lo sabes mejor que yo, y ya que la constituiste, entonces debes registrarla en el Registro Público de Comercio.
Si no lo registras, esto también es bien importante, ¿no? La gente no sabe que es obligatorio inscribir en el Registro Público de Comercio, porque si no se vuelve una sociedad irregular. ¿Esto qué implica? Que aunque tú seas una sociedad con responsabilidad limitada en tus acciones, si tú no la inscribiste, eres responsable con todo tu patrimonio de los efectos que pudieron haberse dado por esa sociedad. Entonces, pero perdón, me quisiera regresar, porque me están diciendo el tema de fedatarios, y tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen, no lo sé, tienen alguna referencia de tiempos de respuesta de los fedatarios, de notarios y corredores, de más o menos? ¿no? ¿No? O sea, No. no hay estadísticas de eso. No, la verdad es que me parece que el tema de los fedatarios es un tema de mercado, ¿no? Y a eso iba con el uso de los sistemas. Hay fedatarios que utilizan los sistemas y que hacen mucho más sencillos los procesos y mucho más económicos. Hay fedatarios que no, que lo hacen presencial, que lo hacen por ventanilla, que lo hacen a través de gestores y que pues, encarecen los tiempos y los procesos, ¿no? Entonces es un tema de competencia de mercado. Al final las opciones están ahí y es la decisión del fedatario si acude o no bajo esos principios. Entonces, pero que al final, y ahí es una opinión personal, al final queda decisión de particulares, que son los notarios y los corredores públicos, de de retardar el sistema o de acelerarlo y estar de acuerdo. O sea, ya queda criterio de un particular. Sí, pero también es decisión del particular final. Sí, claro. Con qué fedatario trabaja, y por eso insisto, esto es un tema de mercado. O sea, tú vas determinando con quién quieres trabajar. El fedatario al final da un servicio. Claro, pero no tengo una opción yo como usuario de ir con un fedatario o ir como en otros países. Se me ocurre, porque hay otros países donde puedes ir con fedatarios o puedes ir a un sistema que es un guión administrativo, que son otros sistemas. Aquí las constituciones de sociedades al día de hoy son a través del fedatario público. Sí, se me ocurrió porque hay otros países donde hay esas opciones. Constituciones administrativas. Aquí en México utilizamos un sistema a través del fedatario público. Y los fedatarios están en constante capacitación con nosotros, o sea, hay un acercamiento muy importante entre los corredores, los notarios. Hemos trabajado muchísimo, les damos cursos de capacitación, tenemos una comunicación constante, participan en las mejoras del sistema, porque son los principales clientes, ¿no? Y entonces yo si no trabajo con ellos, pues entonces volvemos a lo mismo, no estoy haciendo algo que sirva. Entonces tenemos una comunicación permanente y procuramos que ese sea la dinámica que se genere hacia afuera, hacia la sociedad, ¿no? Bueno, pero entonces ahí ya me apuntaste ese tema. Ahí, es un tema ahí que traigo. Pero eso ya es tuyo. Pero que es muy interesante. No, sí es importante. Que es muy interesante porque estamos hablando de tiempos. Sí. Entonces, bueno, ya está ahí la Constitución. Ya terminamos con el fedatario, el notario, el corredor público. Exacto. Y luego viene. Tú constituyes y entonces tú debes, el fedatario lo que debe hacer es inscribir en el Registro Público de Comercio esa sociedad, esa nueva sociedad. Y insisto, es como tu registro civil, es el mismo efecto para la sociedad mercantil. Y entonces se abre un folio. Nosotros tenemos un sistema por el que operamos el Registro Público de Comercio en todo el país. La atribución del Registro Público de Comercio es una atribución federal que, sin embargo, llevamos con los estados en un convenio de colaboración, dado que sería muy difícil abarcar todo el país. Lo que hacemos es apoyarnos de los registros públicos de la propiedad de los estados para dar el servicio del Registro Público de Comercio. Sin embargo, es una atribución federal supervisada por la Federación. Entonces, en ese sentido, la ley establece que debe ser obligatoria la utilización de este sistema que brinda la Secretaría de Economía y este proceso de sistematización. ¿Qué implica este proceso de sistematización que nosotros tenemos? Que un fedatario pueda acudir a la ventanilla a hacer el trámite, pero aunque vaya a la ventanilla van a tener que utilizar el sistema, ¿no? Que un fedatario tenga la posibilidad desde su oficina de utilizar un módulo que está dentro del sistema y que le permite hacer esa conexión vía electrónica y mandar la información al registro público vía electrónica. Es como cuando apareció lo de los pasaportes, de que tenías que hacer, creo que tu información tenías que meterla vía digital y te decían que si a fuerza querías ir al domicilio llegabas y había un teléfono ahí para que marcaras y tal. Es eso, ¿no? Al final. Exacto, al final tú aunque lo hagas, el registro público está obligado a tramitar tu proceso a través del sistema. Qué bueno, porque... Claro, porque eso lo que genera hasta el día de hoy, y que es en lo que nos encontramos trabajando, es en que tú tengas información digitalizada, es decir, todo en un proceso que nos permita tener información a nivel federal, ¿no? De todas las sociedades mercantiles. Yo en mi dirección tengo una base de datos nacional
de todas las sociedades mercantiles, ¿sí? O sea, toda la información, toda la vida de esas sociedades. Pero ahora ya se puede checar, revisar desde aquí. Lo que vamos a hacer, en la primera parte, lo que te platicaba hace un momento es, nosotros instalamos este sistema por una disposición de ley hace 13 años. Y el sistema lo que establecía es que cada estado tenía su base de datos y a mí me la replicaban a mi oficina nacional y entonces yo concentro la información. Este sistema está por demás rebasado, ¿no? Entre la demanda, el desarrollo tecnológico y demás, pues era importante la actualización. Y entonces ahorita estamos en un proceso de migración a un nuevo sistema que te va a permitir que tú utilices tu iPad, tu celular, tu computadora, la que quieras, con el dispositivo, el explorador que tú quieras, vas a poder entrar al registro público, tú como fedatario vas a hacer el trámite de entrada. Y te va a permitir a ti como particular, que quieres información de un registro público, entrar al sistema y consultar esa información. Y si quieres esa información certificada porque vas a hacer un procedimiento judicial, la puedes obtener porque vas a poder pagar electrónicamente esa certificación. Yo voy a tener una base de datos nacional en tiempo real de la información de los registros públicos. ¿Eso qué implica? Que tú no tengas que ir a cada oficina, son 269 oficinas registrales en todo el país. No son 32. No, claro que no, son 269 porque cada estado determina el número de oficinas dependiendo el territorio, ¿no? O sea, ahí hay extensiones de tierra muy amplias que pues para moverse a un lugar, porque el trámite se hacía presencial, imagínate tú los kilómetros que tienes que recorrer, ¿no? Para poder llegar a una oficina. Entonces hay muchas oficinas dentro del país, son 269. Y entonces tú tienes que homologar y concentrar toda la información de las 269. Entonces ya no vas a tener que adivinar en qué oficina registral está inscrita la sociedad y entonces ir a esa oficina y pedir la copia certificada, sino que tú lo vas a poder consultar. Esto lo que implica es que tú puedas, como sociedad mercantil, me refiero cuando tú te constituyes, tener la certeza de que tú vas a existir en el registro de manera inmediata. O sea, tú vas a poder hacer un proceso muy inmediato a través de tu fedatario público. Y también permite que tú como inversionista tengas la certeza cuando quieras invertir y tengas dudas, pues puedas entrar al registro público, es totalmente transparente y puedas tener información que te permita tomar decisiones de negocios. Oye, eso es importantísimo porque pienso, por ejemplo, lo que se hacía con las sociedades de que pleito entre accionistas, me han contado algunos abogados corporativos que lo que hacías era fácil, si les ganaste la asamblea de que ganaste en el quórum, y que ellos no fueron, y cámbiala de domicilio y nunca la vuelvan a encontrar, y la cambias de domicilio y nunca van a llegar. Supongo que ya centralizado todo, la empresa sigue siendo una misma, no importa su domicilio, ¿o no? Sí, aquí lo que vas a tener tú es la información de todas las oficinas, vas a tener un folio único nacional. Exacto, ¿no? O sea, da igual que la cambie de domicilio. Entonces no importa, o sea, no importa, digo, sí tienes que tener ese tracto, esa información, ¿no? De la sociedad, porque lo que quieres tener es ese parámetro de la vida de la empresa, pero no tienes que estar buscando por registro. Lo que vas a tener es un folio nacional en donde te va a permitir, si tú vas a hacer el cambio, es muy transparente, muy lineal, ¿no? O sea, pero por ejemplo, Patito S.A., que estaba en el DF, Patito S.A. en el DF, simplemente la cambiaba a Cuautitlán y en su vida volvían a saber de Patito S.A. y ya nunca la podían encontrar porque no iban a ponerse a buscar en los 200 registros donde estaba. Ahora ya no se va a poder. Tú por el sistema vas a poder consultar por folio electrónico, que es este que les comento, puedes buscar por nombre de la sociedad, puedes buscar por nombre de socios o puedes buscar incluso por la oficina registral en donde se esté constituyendo. Entonces eso tú puedes tener uno o dos diferentes criterios de selección, ¿no? De búsqueda. Entonces tú puedes buscar esa información y te la va a arrojar automáticamente el sistema. O sea que el registro se vuelve registro. El registro se vuelve público, ¿no? Exacto. El registro se vuelve realmente a disposición del público. Y transparente. Y transparente. Y también los procesos se transparentan, porque nosotros como administradores de ese registro podemos ver, y tú como fedatario vas a poder ver en dónde, en qué parte del proceso registral está tu trámite, cuánto tiempo, si hubo un rechazo, si no hubo un rechazo, si puedes subsanar o no. Puedes tener un control de todos los trámites que has ingresado al registro, puedes obtener ahí las boletas de inscripción, ¿no? De esa información que tú estás guardando en el registro. Los registros dejan de tener papeles y papeles y papeles, porque ese es otro tema, ¿no? Cuando tú presentes en ventanilla, llegas con tu instrumento del featario, ¿no? Y entonces el registro tiene que administrar esa guarda de papel. Ahorita aquí pues se envía vía electrónica, se conserva electrónicamente, y eso permite también que la administración de los registros públicos sea mucho más económica y mucho más eficiente. Sí, cuando yo llevo esta clase de Derecho Registral, te decían, con los folios, que fue la gran novedad cuando se inventaron los folios, que era como un folder, ¿no? Y entonces decían,
¿cómo se soluciona el problema de una sociedad que quiere saber quiénes son los accionistas y demás, y un abogado decide que no quiere que lo sepan? Resulta que Chonita, cuando sacaba la torta de aguacate, simplemente sacaba el folio, porque eran archiveros gigantescos, sacaba el folio de ahí, no se lo robaba ni nada, nada más lo sacaba de ahí y lo metía abajo. Y ya lo metía abajo. O lo movía para arriba. No más porque lo movieras ya, pum, así ya. Se acabó y desapareció la sociedad. Sí. Y ahora ¿cómo le haces? En realidad el sistema automáticamente te permite tener un control de todo lo que va ingresando, ya sea que llegue vía electrónica o que llegue por la ventanilla, va teniendo una prelación y la prelación se respeta por el sistema y tú no puedes, dentro del registro, como un operador del registro, no puedes brincarte los trámites que van llegando. Forzosamente tienes que respetar el orden en el que van llegando los trámites. Pues no hay manera que te lo brinques. Exacto, o sea, Chonita ya no puede hacer algo ahí, porque no está en sus manos, ¿no? Y por eso es importante sensibilizar a los fedatarios, que son quienes realizan los trámites ante el registro, que lo hagan vía electrónica, ¿no? Porque lo único que vas a hacer es ahorrarte tiempo, lo puedes hacer con el mismo efecto, tienes el control del proceso, no pasa nada, ¿no? Y entonces incentivas a que la gente del registro se dedique a lo que se tiene que dedicar en lugar de estar atendiendo a 200 personas que llegaron a la ventanilla diciéndoles cuánto deben de pagar o no, porque el sistema también te va a permitir tener de manera muy clara cuánto debes de pagar de derechos, ¿no? Okay. Entonces te lo da de manera transparente y tú lo pagas vía electrónica. No es de que ahora tú vas a la ventanilla y el de la ventanilla te dice, no, pues eran 200 pesos, pero ¿qué cree? Que ahora le calculamos mal y son 500, entonces regrésese, vuelva a pagar y luego vuelve a venir. Esa parte se está combatiendo a través del propio sistema, de la propia digitalización del proceso. Pero fíjate, y luego el tema de los fedatarios públicos, creo que cuando van a la escuela de fedatarios públicos lo que les enseñan es seguridad jurídica, es la palabrita. Y la excusa para justificar absolutamente todo es por seguridad jurídica. Y entonces aquí... Pero la seguridad jurídica te la da el sistema. Exacto, o sea, aquí el producto, que es porque al fin y al cabo es un producto el que tú estás vendiendo. ¿Sí? Crearon un producto y lo estás vendiendo y lo quieres presentar bonito en el mercado, es eso, al final. Y claro, es una herramienta, tal, y tú como autoridad no te riges por leyes del mercado. Tú en tu dirección, pero el Estado sí en presentar un producto que eficiente el mercado, ese es el chiste. Tú tienes que hacerlo más ágil. Pues yo lo que tengo que tener es una regulación muy clara, ¿no? De entrada, cumplir con las disposiciones de la ley y ser muy transparente en los procesos y dar certeza. Y esa parte de certeza la estoy logrando a través de la digitalización de los procesos. Exacto, ¿no? O sea, tu seguridad jurídica no solamente tienes la misma, tienes una seguridad jurídica superior. Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, ya estamos en registro y aparte tiempos. Porque no hemos hablado de tiempos de registro. Tú puedes, exacto, tú dependías de que llegara a la ventanilla, ¿no? Se la pasara al analista, el analista se lo determinara al registrador, el registrador tuviera tiempo para firmar, y luego como nosotros queremos la firma autógrafa, aun cuando actualmente utilizan el sistema y tiene firma electrónica, piden en los registros que tenga la firma autógrafa. Entonces ya cuando termina el proceso jurídico real que te establece la ley, todavía lo pasan a una tercera persona, que es un filtro que legalmente no existe y no tiene facultades, para firmar autógrafamente y sellar, porque yo quiero el sello morado y la firma con plumón. ¿Se sigue haciendo? En muchos registros sí, porque si no, hay procesos afuera que no te los aceptan, ¿no? No les sabe. No, es que como que no. Sí. Entonces ahorita con este nuevo sistema lo que estamos generando es esto. Ahorita estamos en un proceso de migración, tenemos que trabajar mucho para que las 261 oficinas tengan instalado este sistema. Estamos en un proceso de capacitación a los registros, a los fedatarios, en un proceso de difusión de la gente que también sepa que ya va a poder optar por este medio y como una manera de acceso a la información. O sea, es un registro público y realmente ya va a ser público, entonces es un cambio sustancial. ¿Nos das un minuto? Vamos a una pausa y en un momento regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala.
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, ya estamos aquí de regreso platicando con la directora general de Normatividad Mercantil, Sergina Ayala Gómez, y nos estás contando esto. Me parece muy bien todo ese tema de la constitución de empresas, pero yo me acuerdo allá por el año 2000 había un tema muy importante que decía, ¿cómo demonios cómo van a invertir los extranjeros? Porque necesitábamos capital, necesitábamos préstamos para desarrollar la economía. O sea, sí, cuando tu prenda es de que el folio de la prenda, me encantaba. Cuando estudié ese tema de, si daba mi coche en prenda, tenían que abrirle un folio a mi coche. Pero no solo eso, si daba en prenda mi reloj, tenían que abrirle un folio a mi reloj. Estaba divertidísimo. Era terrible, tenía 19 años, lo estudiaba, y cuando estudié la materia me parecía ridículo. Y ahí viene tu registro, tu estado, registro único de garantía mobiliaria. Exactamente, justo el registro de garantías mobiliarias es una sección dentro del registro de comercio que fue el primero en sistematizarse o en modernizarse y en independizarse de las oficinas como tal físicas, ¿no? El registro de garantías mobiliarias se da exclusivamente vía electrónica y lo que permite es que tú tengas, es un registro de garantías, no es un registro de bienes. Es un registro de garantías y eso no siempre es tan fácil de entender, ¿no? Descubrieron que era más importante la garantía que el bien. Es que es muy difícil, imagínate, si tú quisieras un registro de bienes, ¿cuántos registros deberías de tener para todos los bienes que pudieran darse en garantía? Palacio de Hierro, la ropa. Al final, todos los bienes que tiene una empresa pueden darse en garantía, ¿no? Y los futuros también, incluso, ¿no? Y eso es algo que necesitamos promover hacia afuera, hacia las empresas. Tus activos, tu maquinaria, tu ganado, tu cosecha presente, futura. Entonces, el registro de garantías lo que te permite es que tú inscribas esas garantías como tal. Las inscribe el acreedor. Cuando se da el contrato, digamos, de garantía se da antes, entre las partes, es un convenio mercantil. Y cuando se genera, el acreedor sube esa información al registro. Es gratuito también. No tiene costo porque lo que quieres incentivar es que haya mayor certeza en el otorgamiento de la garantía para que haya mejores condiciones de crédito y entonces haya más crédito en favor de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Al final es un círculo virtuoso. Entonces el registro es gratuito, lo inscribe el acreedor y se establecen ahí las condiciones de la garantía. Cuando tú vas a dar un bien en garantía, tu acreedor perfectamente puede hacer esa consulta, las consultas están disponibles para cualquier persona y puede ver si ese bien está dado o no en garantía, o si está dado en garantía, qué tanto puede él dar o no de esa garantía. Y te da un derecho de prelación, de cobro, sobre esa garantía otorgada. Es decir, yo soy un acreedor, yo ya tengo mi garantía dada, yo inscribo, y si yo debo ejecutar esta garantía, entonces yo tengo preferencia, el derecho sobre esa garantía, porque yo la inscribí y la hice pública, le di la publicidad de esa garantía. Entonces, es un registro, es el único en el mundo que es gratuito. Nosotros ahorita estamos compartiendo experiencias con países latinoamericanos para que adopten este sistema. Es una referencia internacional nuestro sistema de garantías y lo que necesitamos es que la sociedad lo conozca, que las empresas sepan que pueden acceder a sus bienes para obtener mejores condiciones de crédito y que las instituciones financieras sepan que tienen mayor certeza sobre sus garantías y puedan otorgar mejores condiciones de crédito. Pero mira, son de los temas que hay que estar orgullosos, porque de pronto nos pasamos quejando de, no, todo está terrible, todo funciona mal. Pues no, o sea, hay cosas, y por ejemplo, este es un tema que vamos a la vanguardia. Sí, totalmente a la vanguardia,
y que además lo que hace es un detonante de crédito para las pequeñas y medianas empresas. Hablábamos al principio de que nuestra economía se basa en pequeñas y medianas empresas, entonces no todas las empresas tienen un bien inmueble para dar en garantía, ¿no? Tú cuando piensas en un crédito, lo primero que piensas es un terreno, ¿no? O la casa, y no. Esto lo que hace es aprovechar todos los bienes que pudiera tener la empresa y te permite seguir trabajando, ¿no? Hay figuras que se han perfeccionado, figuras jurídicas de garantía que se han perfeccionado para que tú puedas seguir utilizando esos bienes y puedas seguir produciendo, y entonces obtengas créditos sobre esos bienes que están produciendo, más esos bienes que van a producirse, y entonces, insisto, se vuelve un detonante absoluto de la economía, ¿no? Del país. Yo me acuerdo de lo que decía de los budistas cuando apareció la prenda sin disposición. Sin transmisión de posesión. No, se les agarraron las vestiduras. Sí, ¿Y por qué? sí. Porque en Roma, Sí. cuando Tercio le prestaba a no sé quién, o sea, era así. Y de eso se trata, de transparentar esas figuras. El registro de garantía es lo que te da la certeza. Si tú no tienes la posesión de ese bien que te están dando en garantía, tú ya publicaste que ese bien está para ti en garantía por un determinado monto. Entonces no importa que no tengas la posesión, ¿no? Tú ya lo hiciste público y lo puedes ejecutar de manera mucho más sencilla. no, bueno, esto es muy importante, y ahí sí hay números de cómo ha impactado esto. Al día de hoy tenemos inscritas unas 840,000 garantías desde que se implementó el registro hace 5 años. Se ha incrementado exponencialmente en un 200-300% la inscripción de garantías que cuando se hacía en el registro público de comercio, ¿no? Porque en ventanilla tenías que ir a un registro. Imagínate que tú tenías que ir a una oficina del registro público a inscribir tu garantía. De entrada, pues a cuál, a la que te tocaba, ¿no? Quién sabe cuál. Y entonces ibas y lo inscribías. ¿Quién iba a saber que en ese registro estaba inscrito? Y además se tardaba 14 días, te costaba los derechos que te cobraba cada registro público. ¿Para qué lo inscribes? Sí, es ridículo. No, pero aparte, por ejemplo, cuando dabas en prenda el automóvil, pues nada más te ibas a satélite y ya se salió, ya cambió, ¿no? Porque el tema era, por ejemplo, el registro público de la propiedad. Sí, Cuando claro. ya la prenda, pues sí, nada más te ibas a satélite y ya se acababa. Pero entonces, bueno, eso es muy importante. Y a la par de eso está, o sea, hay más registros, ¿no? Hay otro sistema. Se acaba de implementar hace un par de meses el sistema que te permite hacer publicaciones de las empresas, se llama Publicación de Sociedades Mercantiles. Con la última reforma se estableció que todas estas publicaciones que hacen las sociedades en el periódico de mayor circulación, en el diario oficial, por ejemplo, tus convocatorias de asamblea, esto que platicabas un poquito, ¿no? La sociedad cuando tenía una asamblea, pues que hacía, publicaba en tal, y si se trataban los socios, qué bueno, y si no también, tenían un costo. Hay una reforma legal. Arruinaste tú mi suscripción a la alarma. Yo ya estaba suscrito por 10 años. Lo siento, lo puedes seguir leyendo, ¿no? Cada quien sus gustos. Pero... No, bueno, ¿no? En la prensa, ahí te salían todas las convocatorias, en el metro, y entonces ahí estaban. Y entonces ahora se establece que la Secretaría de Economía implementa este sistema en donde las sociedades de manera gratuita dan el servicio para que tú publiques esas convocatorias, todos estos, tu balance, todas estas cosas que tú publicabas ya en periódico. Eso es bien importante porque por ahí alguna vez salió una nota de periódico de que estaban muy preocupados los empresarios porque iban a tener que hacer públicas cosas que no eran. No, eso no es correcto. Lo que se publica en el sistema son estas publicaciones que tú tienes obligación de hacer como sociedad. Las normales. ¿No? Exacto, las normales, ¿no? Que antes hacían en periódico y en el diario oficial y que ahora las haces a través del sistema de manera gratuita. Entonces, ahorita estamos implementando este sistema que nos vino por esta disposición de la reforma mercantil y lo que te permite es que tú como sociedad no tengas que estar buscando en qué periódico publicar una convocatoria, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿sabes qué me parece asombroso y que lo hemos visto ya en la práctica? Tú me dices que el gran problema es de difusión, de que Sí. tú necesitas, y lo platicaba yo la otra vez, de que nos quejamos de la autoridad, es que la autoridad no nos informa nada, y sería muy divertido ir a preguntarle a la autoridad y nos enteraríamos que la autoridad lo que suplica es que la dejen difundir, quiere platicar. Sí. El tema es que no le preguntamos a la autoridad, pues son pequeños detalles. Pero bueno, sabes que con ese tema de las publicaciones, ya olvídate de los empresarios. El lío es que abogados corporativos que se dedican a esto todos los días, los tomó de sorpresa. Y muchos tuvieron problemas a la hora de formalizar sus operaciones porque, ¡ay, qué crees! Pues la convocatoria la hiciste en diario oficial. Y ya no surtió efectos. Y ya no surtió efectos y estás metido en un lío. Y cuando te impugnan en un juicio, te pueden impugnar hasta una coma, cualquier cosa. Esto, bueno, es... Que bueno, mira, ahí
pues el desconocimiento de la ley no... No, claro. ¿no? Sí, ya sé que no es tu culpa. No, me refiero a que hubo un plazo de 1 año para que nosotros desarrolláramos el sistema y lo echáramos a andar, y se estableció un plazo muy específico de cuándo teníamos nosotros que lanzar este sistema. Entonces, desconocimiento y no, ¿me entiendes? Porque tuvimos 1 año para enterarnos de que en tal fecha nosotros ya teníamos que hacer publicaciones bajo este sistema. Pero Los abogados que se dedican al corporativo, perdóname, pero sean, o sea, ¿no? Pero sabes que así ¿no? ocurrió, que muchos... No, bueno, pero ¿sabes qué fue? Yo estábamos en una comedia, en un evento, donde iba un funcionario de la Secretaría de Economía y un funcionario de la Secretaría contó todo esto, y entonces un abogado muy prestigiado le dice, pero está bien todo esto de las publicaciones y demás, pero lo hicieron demasiado rápido, de un día para otro, y yo creo que ese es un gran problema. Y él le dice, es que fue 1 año. Fue 1 año. De hecho, yo tenía, por supuesto, muchos reclamos de ya vas a salir, ya vas a salir, ya vas a salir, ¿no? Porque había muchísima presión de la necesidad, es una necesidad. Claro, pues que es que tú era lo tengas absurdo ese tema. accesible y disponible públicamente sin que tengas que estar indagando en dónde, cómo, cuándo, ¿no? Pues Y además es gratuito. Claro, pero fíjate, el tema de... Era una pachanga, no hay otra manera de decirlo, cuando estabas con la cachucha de abogado corporativo, era la cachucha de abogado corporativo, lo primero que te digo es, la cambias de domicilio y a ver dónde me encuentras. O 2, la publicabas, te digo, me he enterado que algunos hacían eso, ¿qué es un diario de mayor circulación? Es que eso es el tema, Ajá, ¿no? la publicas en el esto. ¿Cuál es el grito? Pues es de mucha circulación. Hombre, ¿no? y entonces... Y aparte, era imposible que un abogado o un empresario diligente revisara todos los periódicos durante todos los días. Es imposible. Entonces, y volvemos al inicio de todo. Teníamos demasiadas formalidades. Y demasiadas formalidades porque tenemos pánico a la inseguridad. Entonces, ¿por qué tenemos un montón de requisitos, solemnidades y el sellito aquí, la rayita allá? Porque de esa manera pues, es por seguridad jurídica. Pero no es cierto, porque entre más formalidades tenemos, más inseguridad jurídica hay, porque es más fácil darle es más vuelta. corruptible. Ajá, es más corruptible porque había cada pachanga, por ejemplo esto, mayor circulación para que todo el mundo se entere, ajá, publica donde quieras y no va a haber problema. Entonces, yo estoy, y corrígeme si me equivoco, pero creo que tu tema, o el tema de ustedes como el Estado, es mayor celeridad, menores costos y seguridad jurídica. Y tal vez una seguridad jurídica actual, la seguridad jurídica que hoy es. O sea, hace 100 años, bueno, pues igual... Y un tema de competitividad, ¿no? Claro, al final porque todo es competitividad. no solo estamos hablando del país, o sea, estás hablando de que la gente del país tiene que competir hacia afuera. ¿Cómo compites hacia afuera cuando tú tienes tantas restricciones? ¿No? O sea, eso es un tema también de competitividad. Y yo diré algo como reflexión final de mi parte, si quieres me lo dices, dices si estás de acuerdo o no, pero yo como particular muchas veces siento frustración frente al gobierno, decir, demonios, o sea, estás trabajando, estás haciendo esto, tal, y llega el gobierno y entorpece las cosas, llega el funcionario y entorpece, te frustra. Pero ahorita que te estoy escuchando, porque pocas veces oímos al gobierno, ¿no? Porque es fácil, odiarlos y ya, punto. Pero ahora que escuchamos, estaba reflexionando, a lo mejor de tu lado también hay esa frustración, es decir, hago esto, me esfuerzo, trabajamos, me esfuerzo no tú, Elsa, sino todo el Estado, me esfuerzo para sacar esto por la competitividad, te lo traigo particular y tú particular, ay no, qué flojera, o ay no, eso no me gusta, ay no, también debe ser frustrante muchas veces. Mira, yo creo que por eso es importante trabajar en conjunto. Por eso te decía, para mí la retroalimentación de los usuarios, ya sea de los notarios, de los particulares, de quienes están en el día a día, es bien importante. Y por eso viajo tanto, ¿no? Tú empezabas con esa parte. Porque nosotros tenemos que tener esa sensibilización. Entonces, si tú trabajas de manera coordinada, si realmente la gente se siente escuchada y se siente atendida y siente que lo que tú estás generando le resuelve un problema, entonces haces que la gente confíe en lo que estás haciendo y entonces podemos generar más. Si yo solamente lanzo y espero que todo el mundo haga lo que yo estoy planeando, pues es muy difícil, ¿no? Si yo no hago a la gente propia de esto que nosotros vemos como gobierno, al final yo soy un servidor público. Y un servidor público está para servir, ¿no? Y para servir, pues debo entender qué tengo que servir, debo entender cuál es la naturaleza que tengo que resolver, y esa es pues, la parte fundamental. Entonces, no es un tema de quién más, quién tú, yo, por qué no haces lo que yo quiero, sino es un tema de trabajar de manera coordinada. Y que al final, y volvemos a lo mismo, al final
en el caso tuyo como funcionaria pública, en el caso mío como auxiliar de comercio. En este juego, ni tú ni yo somos importantes, porque tanto tú como yo somos simplemente medios. Por supuesto. Para otra persona. Yo soy particular, pero aún así soy un particular extraño, pues soy intermediario, digamos, ¿no? Entonces, soy tu colaborador. De pronto no lo entendemos, pero, Sí, sí. pero tú y yo... Tú eres un instrumento. Exacto. Tú y yo nos tenemos que utilizar mutuamente Sí. para prestar un servicio al único que importa. Así es. Y que a veces me da gusto que parece como que el Estado ya, recientemente me refiero a los últimos 20 años, ya le está preguntando al comerciante de ¿en qué te ayudo? ¿Qué quieres? ¿Sí? El día que todos los demás auxiliares también le preguntemos al comerciante ¿en qué te ayudo? Porque al fin y al cabo lo único que nos importa es que él sea más rentable. Y no por un tema de altruismo, no somos IAP. Si él es más rentable, va a haber más impuestos para que tú sigas teniendo trabajo y va a haber más honorarios para que yo siga comiendo. Al final todos, insisto, es un círculo y todos nos ayudamos y todos generamos, ¿no? Y esto es un beneficio para todos. Y tenemos que trabajar de manera muy clara, ¿no? Muy transparente, muy coordinada, con mucha comunicación, pero también la ciudadanía debe creer en lo que estás haciendo. Entonces son procesos que hay que ir estableciendo. Muy bien, pues Elsa, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por esta visita, la verdad esperamos que se repita pronto. Sí, porque tenemos mucho que comunicar, tenemos mucho que compartirles. Creo que podríamos ir ya después en temas específicos. Ya, exacto, podemos desarrollar ahí algún ¿no? tema Sí. para contar lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por la confianza, por visitarnos en este canal y principalmente en este programa. Y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en una emisión más de Platicando con TVIA, y aquí estaremos el próximo lunes.